Necesitamos que la Iglesia de Jesucristo crezca en santidad, porque probablemente estemos viviendo el último avivamiento ahora. Me da mucho gusto tenerlos a todos ustedes nuevamente en este estudio, el Club de la Lectura de las Escrituras. Este estudio ya cumplió un año de que empezamos a grabar los estudios y a subirlos a internet, a una página de YouTube. Y empezamos leyendo y analizando verso a verso el Evangelio de Mateo. El día de hoy vamos a continuar nuestra lectura y análisis a partir del capítulo 22, verso 34. Vamos a leer estos versículos para terminar el capítulo 22 y vamos a comentarlos. La idea es avanzar el capítulo 23 y llegar hasta el verso 36, después de examinar los 8 ayes que Jesús pronuncia, eh, eh, lamentándose por la hipocresía religiosa que existía desde los tiempos en que Él vino a este mundo y que sigue existiendo desafortunadamente hoy en día, aún en las iglesias cristianas evangélicas, cuanto más en otras religiones, ¿verdad? Bueno, hagamos la lectura, se los voy a poner en pantalla. Vamos a leer, si me acompañan, dice así la escritura. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Bueno, voy a comenzar ilustrando esta bella enseñanza con esta presentación donde vemos el contexto de esta confrontación que está teniendo Jesús con los fariseos. Esta es la cuarta ocasión en que se acercan a Jesús los líderes religiosos para tentarle, para acusarlo, para tener algo con qué acusarlo, porque lo odiaban. Jesús ya no lo soportaban a Jesús. Estaba poniendo de cabeza toda su doctrina, no estaba enseñando lo que ellos enseñaban, y es que ellos eran, por tradiciones, habían distorsionado la ley, la habían rebajado para que ellos pudieran embonar en la ley. Y nosotros que conocemos un poquito más acerca de este hermoso libro, entendemos que la ley es inalcanzable para cualquier ser humano por nuestra naturaleza corrupta. Dios está mostrando su naturaleza de justicia, de amor, de misericordia a través de la ley. Pero Dios no era cruel, no solamente dio esa ley aún siendo inalcanzable, ¿verdad? Sino que les dio juntamente con la ley ritos, holocaustos que te podían ellos hacer para limpiarse de sus pecados, para cubrir sus pecados, en tanto viniera el Salvador, el Mesías, de tal manera que aún los antiguos del Antiguo Testamento podían alcanzar gracia por medio de la fe en Dios, en su amor, en su misericordia, como lo dice el Salmo 91, a lo que cuando el Salmo 51, David apela a la misericordia y a la piedad de Dios y no a los holocaustos de los animales. David sabía que la manera de ser justificado delante de Dios era apelar a su misericordia y a su amor y no a sacrificar a muchos animales. Eso lo podemos estudiar y lo pueden leer con calma el Salmo 51 en sus casas. Sin embargo, nosotros vemos que en el capítulo 21, después de que Jesús hace su entrada triunfal y muy humilde a la santa ciudad, y la gente lo alaba y lo exalta y lo reconocen como probablemente sea el Mesías que nos va a dar libertad de la esclavitud ahora de los romanos y va a poner en fin al mundo, va a terminar con todos los que no son judíos y va a establecer su reino aquí en la tierra. Así lo interpretaban, ¿verdad? De las profecías del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuando Jesús primero entra, al otro día que regresa,
hace un caos y pone de cabeza a todos los tranzas que se hacían en el atrio del templo. Y Jesús limpia su templo porque estaba lleno ya se había convertido en una cueva de ladrones. Eso es lo que leímos en el capítulo 21. Y ahí, ese día, entonces empieza el ataque en el verso 23, lo quieren poner a prueba, le tienden una prueba. Después, en este mismo capítulo, en el verso 16, lo vuelven a poner a prueba, enviándole ahora los discípulos de ellos con los herodianos. Luego, en el verso 23, llegan a él los saduceos preguntándole acerca de la resurrección, cosas por las cuales ellos buscaban tenderle una trampa a Jesús para enredarlo y para que cayera y poderlo acusar de herejía, y por herejía, por supuesto que era digno de muerte. Luego aquí viene la cuarta ocasión, que es lo que estamos leyendo. Vienen ahora los fariseos. Jesús se ha estado defendiendo porque Jesús conocía las escrituras. Bueno, Jesús era el rey, era el Mesías, pero también Jesús era hombre. Y como hombre estudió las escrituras, y como hombre, por supuesto, que tenía el talento y el conocimiento para poder interpretar de manera correcta las escrituras. Jesús es Dios y Jesús también es hombre, 100% las dos cosas. Si regresamos a la lectura, dice que vinieron a él los saduceos y se juntaron a una. Aquí es curioso, ¿verdad? Porque se juntan contra Jesús, se juntan para tenderle una trampa y sin saberlo están cumpliendo algunas profecías del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el Salmo 2 dice que se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, y echemos de nosotros sus cuerdas. Ellos estaban juntando entre ellos, no se llevaban bien, tenían muchas diferencias de todas estas sectas, lo hemos estado platicando en los estudios anteriores, de hace 8 días y hace 15 días. Sin embargo, cuando se trataba de combatir a Jesús, ahí eran súper amigos. Ahí se juntaban para consultar unidos contra Dios y contra Jesús ungido, ¿verdad? Ellos querían romper a Jesús, querían ponerle una trampa, y entonces ahora dice la escritura, y me regreso aquí a Mateo, que dice que se juntaron a una, y uno de ellos, me imagino, no lo dice Mateo, pero se pudiera comprender que era el mejor gallo que tenían interpretando la ley, el mejor exégeta del Antiguo Testamento, lo trajeron ante Jesús. Y además el evangelista nos revela la intención no era de aprender, sino de tentar a Jesús, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús les da una respuesta magistral. Ellos querían ponerle una trampa a Jesús, querían eh, contraponerlo contra Moisés, y le hacen esta pregunta. Fíjense, ellos sabían, conocían la interpretación o conocían el Antiguo Testamento, que es la Biblia, para que al día de hoy muchos de los judíos, la mayoría de los judíos, sigue siendo el único libro inspirado, ¿verdad? El Antiguo Testamento no han aceptado todavía a Cristo, a Jesús como Señor y Salvador, aunque en un futuro no muy lejano eso va a ocurrir, pero en este momento ellos conocían la ley de Moisés. Para ellos Moisés era el más grande de todos los profetas. Y ellos querían contradecir a Moisés, decir, a ver, pregúntale, le voy a preguntar esto, yo como soy buen exégeta, intérprete de la ley, vamos a ver qué nos dice y de ahí lo vamos a poder acusar de herejía. Si nos dice algo contrario a lo que Moisés nos dijo, con toda seguridad lo vamos a poder enjuiciar, y por supuesto que como hereje Jesús hubiera sido muerto en esa cruz, pero bien merecido, ¿ah? Por herejía. Y eso hubiera frustrado el plan de Dios para redimirnos por medio del sacrificio de un cordero sin mancha, sin arruga, santo, ¿verdad? Sin pecado. Él es Jesús. Entonces vienen estos perversos
y lo tientan a Jesús. Jesús les da una respuesta hermosa. Jesús, por supuesto, que conocía la ley mejor que ellos y les da esta lección. Fíjense, Jesús apela a los 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés en el Sinaí. Eh, Recordemos, esta clase la estudiamos ahora que estudiamos Éxodo, que estamos estudiando un panorama breve del Antiguo Testamento. Eh, Cuando vimos en Éxodo, nosotros estudiamos los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos no son 10 ideas al azar, son, es el fundamento de la ley y de los profetas. ¿Cómo se pueden dividir? Bueno, los 4 primeros mandamientos son todos respecto al amor que le debemos de tener a nuestro Creador, a nuestro Dios y Padre. Que primero dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque a Dios no le gusta la idolatría. Para Él, lo número uno en nuestro corazón, el amor más grande que debemos sentir hacia algo o hacia alguien, tiene que ser hacia Él. Dios tiene que estar en primer lugar porque Él es digno. No es porque sea un Dios orgulloso, soberbio, sino porque Él es digno. Él es Dios. Él es bueno, Él es amor, Él es justo, Él es misericordioso, Él es fiel y además Él es nuestro creador. Él desea y merece que toda nuestra adoración sea hacia Él nada más, no hacia nuestro coche, no hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestro negocio o a nosotros mismos o a nuestro artista favorito. ¿Va? No, 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 Dios no quiere ídolos. Todos estos son dioses ajenos para Dios y solamente Él puede estar en el lugar, en nuestro corazón, en el trono, Él es, Él es. El segundo mandamiento es no adorarás imágenes. Lo mismo, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque Dios es sagrado. Él es santo, santo, santo. No podemos tomar su nombre en vano para jurar. Y acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque Dios hizo todo en 6 días y el séptimo día descansó, aunque nosotros sabemos que ahora el Señor que ha terminado su obra y que está por terminar, reposará en el milenio, ¿verdad? Donde ya serán puestos todos los enemigos de Dios y la justicia en este mundo, y ya no habrá maldad ni personas malas, ni maldad en la naturaleza. Toda la maldición será quitada cuando Jesús regrese. Pero Jesús no solamente dice eso, sino le dice, y el segundo mandamiento, aunque no me lo preguntes, es este. ¿Por qué? Porque van ligados, vienen en los 10 mandamientos. La segunda parte de los mandamientos es, todo tiene que ver con el amor, ahora hacia el prójimo. Y el prójimo para nosotros es todas las demás personas, empezando por el más próximo, ¿no? Para los casados, pues tu esposa, tu cónyuge y tus hijos. ¿Ah? Pero es nuestro prójimo son todas las personas como nosotros, igual en dignidad, iguales que nosotros. Dice, honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no mentirás, no codiciarás nada de tu prójimo. Todos estos mandamientos tienen que ver con el amor que debemos de tener entre nosotros y por nosotros como pueblo de Dios. Entonces, en estos dos grandes bloques de la ley, que es el fundamento de la ley de Moisés, de ahí se desprenden todas las demás leyes ceremoniales, religiosas, que podemos encontrar nosotros en los libros, en el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Escritura, o de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Muchas leyes se desprenden de este fundamento, de este pilar, son los simientes de la ley de Moisés. Entonces Jesús está dando una respuesta magistral a una pregunta que parecía tramposa para este falso, o bueno, este intérprete de la ley, pero que no que no conocía con la profundidad o como debería la revelación bíblica. Bueno, dice, continuamos la presentación y dice así, el intérprete de la ley como buen exégeta del Antiguo Testamento, sabía la respuesta correcta. Bueno, vamos a leer el texto antes de pasar a esta lámina. Continuamos la lectura y dice así.
En estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bueno, y Jesús dice que estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo, ¿qué pensáis del Cristo? ¿De quién es hijo? Le dijeron, de David. Él les dijo, pues como David en el Espíritu le llama Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nuevamente Jesús, dando sin el hígado, ¿verdad? Siendo correcto, les hace una pregunta. ¿Para qué? Para evidenciar la hipocresía de estos tramposos. Por ejemplo, de este intérprete, gran exégete de la ley, Jesús le hace esta pregunta y la pregunta es, ¿será que este intérprete de la ley, que pudiera ser que era el mejor de su generación, que estaba con ellos, realmente no conocía la respuesta? ¿O, o cuál fue el motivo por el cual no le contestaron a Jesús conforme a las Escrituras, conforme al Antiguo Testamento? A lo mejor, probablemente y lo más seguro es que no le convenía hacer la declaración o dar la interpretación correcta a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús mismo, siendo hombre, también portaba el título de hijo de David, ¿verdad? Su verdadera identidad era siendo el hijo de David, es decir, del linaje de David, en el Evangelio en los Evangelios nosotros encontramos el linaje de Jesús, tanto de parte de María como de José, aunque José fue su padre adoptivo, pero todos vienen de la línea sucesoria del rey David. Jesús venía del linaje de David. Entonces, a ellos no les convenía decir eso, porque ciertamente lo que querían y lo que se les había metido en su cabeza era terminar con Jesús, porque no estaba haciendo las cosas como ellos esperaban que las hiciera o habían interpretado que las hiciera el Mesías cuando viniera a poner paz al mundo, ¿verdad? Y establecer su reino. Jesús vino a hacer algo más importante. En su primer advenimiento, en su primer venida, Jesús vino a terminar con el pecado y ellos no habían interpretado de manera correcta el Antiguo Testamento, porque en el Antiguo Testamento, claro que podemos nosotros ahora comprender que era necesario que Jesús primero terminara con el pecado antes de venir y terminar con la maldad. ¿Por qué? Por amor a ti y a mí, que nacimos 2000 años después de todas estas cosas. Por amor a ti y a mí, es que Jesús vino primero a terminar con el pecado, a que tú y yo fuéramos salvos por medio de la fe en Él, y después ya vendría y va a venir pronto a juzgar a este mundo. Y toda la gente que no quiso creer en Jesús porque no le convenía, así como a estos hipócritas religiosos, creer en Dios, entonces ellos sufrirán el castigo. El castigo primero van a ser colocados en una prisión, ¿va? En el infierno, para después del milenio ser juzgados en un tribunal donde Dios se sentará a juzgar a todos. Y vamos a llegar ahí, si seguimos avanzando con la lectura. El Antiguo Testamento profetizaba, por supuesto, acerca del Mesías, que sería del linaje de David, un descendiente entonces humano. Jesús les estaba diciendo, ¿cómo es que David le dice le dice mi Señor? ¿Ah? ¿Cómo es que David siendo el papá, se refiere a su descendiente como Señor? Es decir, su Señor, su Dios. Entonces, su hijo no es su hijo. ¿Es su Dios o es su hijo? La respuesta es que eran las dos cosas. Y eso no les convenía manifestarlo, porque odiaban a Jesús, insisto. Sin embargo, nosotros encontramos aquí en la palabra de Dios, aquí les puse algunas profecías del Antiguo Testamento, como Números 24 a partir del verso 17. Dice así: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca, saldrá estrella de Jacob
es decir, también era descendiente de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿verdad? Y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. Aquí es una profecía del Antiguo Testamento relacionada con el Mesías, que este intérprete seguramente sí conocía, y esta profecía de que sería un descendiente de, de David, precisamente es una profecía que Dios le da a Natán para que se la diga a, a David. Y aquí en Segunda de Samuel, versos 12 y 13, dice, y cuando tus días, está hablando Natán, el profeta Natán a David, dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, es decir, David iba a morir porque era humano, ¿verdad? Cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Genéticamente, el Mesías sería descendiente de David, del linaje. Continúo la lectura, verso 13. Él edificará casa en mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero misericordia no se apartará de él, como no la aparté de Saúl, al cual quité delante de ti. Fíjense, es curioso porque si nosotros leemos con cuidado, dice el verso 13, yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Todas las personas, todos los humanos morimos, ¿verdad? ¿Quién vive para siempre? El mismo rey David murió por edad avanzada. Sin embargo, este descendiente de las entrañas, que procede de las entrañas del rey David, iba a ser un rey inmortal, porque dice aquí, para siempre afirmaré el trono de su reino. Entonces Jesús cumple con estas dos características. El Mesías, nosotros ahora sabemos que lo cumple. Jesús murió, pero resucitó y vendrá y reinará y gobernará para siempre, para siempre reinará. Y David después vendrá con él, pero bueno, ahorita estamos hablando acerca de la profecía del Mesías. También nosotros encontramos en Jeremías otra profecía, hay muchas profecías. Cuando estudiamos Cristología, nosotros vimos muchas profecías del Mesías, de Jesús en el Antiguo Testamento. Y vimos esta, Jeremías 23, a partir del verso 5, dice así la profecía. Y aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. Qué tremendo, qué hermoso profecía que es a la interpretación de ellos. Ellos sabían que si Jesús era el Mesías, él tendría que cumplir con estas cosas. Dice, él hará juicio, será dichoso y hará justicia en la tierra, pero vemos a Jesús que no embonaba en su teología, en su exégesis, en su interpretación. Dice, bueno, ¿y a qué horas va a ser, si él es el Mesías, a qué hora va a poner esto? ¿A qué hora va a cumplir con estas profecías? Ellos no entendieron que Jesús lo va a hacer, pero lo va a hacer cuando regrese, ¿verdad? En su segundo advenimiento. Jesús terminará su obra cuando el número de los escogidos por Dios se haya completado y entonces vendrá con gran poder y gloria. Ya no vendrá humilde, ya no entrará montado sobre un pollino, la cría de un asna, ¿verdad? Ya no, él va a venir con gran poder y gloria a terminar con la maldad en este mundo. Y eso ya no tarda, no hemos estudiado escatología, que es el estudio de las profecías de los últimos tiempos,
pero por supuesto que conocemos algo, muchos de nosotros, que Jesús vendrá y pondrá justicia en este mundo. Y Jesús apela a lo que había escrito precisamente el rey David en el Salmo 110. Dice así, Jesús está citando el Salmo 110, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que David le está diciendo, está refiriéndose a su descendiente, a su hijo, que ya le había dicho a Natán que iba a ser de sus entrañas, le está diciendo, mi Señor? Y una, aquí vemos la Trinidad, ¿verdad? Bueno, vemos al Padre, Jehová dijo a mi Señor, aquí vemos al Padre y al Hijo, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Nosotros sabemos que Jesús resucitó y después de estar 50 días, perdón, por más de 40 días apareciéndose a diferentes discípulos, después ascendió y fueron testigos sus discípulos, sus apóstoles y muchos otros testigos de su ascensión. ¿Y a dónde está hoy en día Jesús? A la diestra del Padre, esperando a que el Padre ponga a todos sus enemigos a sus pies para después ser coronado en gloria en un futuro, insisto, no muy lejano. Eso es lo que estamos viendo en esta historia. Me regreso a la presentación y continuamos nosotros con la lectura que dice así. Jesús viene entonces y va a condenar la hipocresía de los líderes religiosos. Voy a rezarme aquí a la Biblia y voy a colocarme en Mateo, Mateo 23. Vamos a comenzar con el capítulo 23 de Mateo. Vamos a darle lectura del verso 1 al 12 y ahorita comentamos. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos de sus mantos, y amarran y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres los llamen rabí, rabí. Pero vosotros no querráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre no es vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Bueno, vamos a quedarnos en el verso 12. Vamos a comentar esto antes de empezar con el verso 13. Jesús entonces está hablando con sus discípulos y lo están escuchando, por supuesto, los líderes religiosos que están ahí, están enojados, están callados, pero siguen ahí. Jesús está hablando con la gente. Jesús lo primero que hace es criticar a los líderes religiosos. Aquí, los primeros 12 versos que acabamos de leer del capítulo 23, Jesús acusa a los líderes religiosos, escribas y fariseos debido a que por su gran orgullo impedían ver la grandeza de Jesús como el verdadero Mesías prometido, descendiente de David, el hijo de David, el renuevo de David. Y no solamente Jesús lo decía, sino que
era respaldado todo lo que decía acerca de él mismo a través de los innumerables milagros que hasta ahorita ya había hecho Jesús en estos 3 años y fracción que llevaba de ministerio. Estos 3 años y medio de ministerio desde que empieza su ministerio, Jesús había hecho ya cientos, y no es que miles de milagros. Y el poder de Dios había sido manifestado de que el Padre lo respaldaba. En 2 ocasiones se había escuchado una voz del cielo dando testimonio de que Él era el Hijo de Dios, que lo debían escuchar a Jesús. Ellos lo sabían, lo conocían. Eh, Jesús dio testimonio de su divinidad, pero eh, los reprende Jesús en estos textos por fijar sus ojos en ellos mismos. El interés que estaba sobre estos religiosos y sobre la gente, ¿verdad? Que primero lo alabó con gran alegría en su entrada triunfal y están a unas horas de ahora gritar, crucifíquenlo. Gente tan voluble, gente fanática, religiosa, que no podían reconocer eh, la enseñanza de Jesús, aunque no la comprendían, pero tampoco era gente humilde que hubiera estado dispuesta a escuchar a Jesús y el mensaje que tenía que dar. Un puñado sí lo hizo, sus 12 discípulos y algunas mujeres piadosas, ¿verdad? Que encontramos nosotros en los evangelios, pero muy pocas personas creyeron en Jesús. Eh, Continuamos la lectura, voy a poner la presentación. Ellos habían violado lo que Jesús les había dicho, amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, empieza la crítica de Jesús. Lo primero que les enfatiza es su falta de integridad. Si vemos el verso 3 y ahorita regreso a la presentación, dice, así que todo lo que os digan que guardéis, les está diciendo Jesús a la gente, todo lo que les digan estos religiosos que guarden, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos nada más dicen pero no hacen. Esa es una carencia grave y una falta de integridad terrible. Ellos solamente les gustaba dar instrucciones. No hay integridad y congruencia entre lo que profesan y lo que hacen. Ellos no practican lo que predican y esto es una falta grave de la integridad, como lo repito y lo puse ahí en su presentación. La enseñanza debe de ir acompañada siempre por acciones que reflejen que lo que nosotros predicamos lo hemos creído con sinceridad. Tan lo hemos creído que lo hacemos. Jesús, bueno, vamos a ver lo que dice Santiago. Santiago, les puse ahí unas citas. Santiago 1:22 dice así, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Porque si nosotros solo oímos y no hacemos, ¿verdad? Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Cualquier cristiano que se diga ser cristiano tiene que reflejar en sus acciones, en su conducta, pues una congruencia, porque si hay falta de integridad, probablemente también haya falta de la llenura del Espíritu Santo y significa que le falta volver a nacer. Eh, Salvo algún cristiano que a lo mejor viene y es nuevo y viene llegando a la fe y apenas está en pañales y el Espíritu Santo ha comenzado una obra en él, pero si es un cristiano que lleva muchos años en Cristo y no es congruente con la fe que profesa, ahí deberíamos de dudar, ¿verdad? Que a lo mejor es una persona engañada y que realmente no le ha amanecido la luz del Evangelio. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Bueno, no la vamos a mandar al infierno nosotros, pero ella sí tiene un trabajo de arrepentirse. Dijo Jesús al final del Sermón del Monte, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Continúo, dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, ¿verdad? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, no el que dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No, o sea, no abrí la Biblia y hablé en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, fíjense, las oye y las hace. Nuevamente Jesús poniendo mucho énfasis en ser personas de acción. Le compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron los ríos, soplaron los vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Y nosotros sabemos que Dios es la roca, cuya obra es perfecta. Él es la roca, Dios es la roca, y los ríos, los vientos y la lluvia que golpea no es otra cosa sino que los problemas, las tentaciones, las enfermedades, las falsas acusaciones y todo lo que nosotros nos enfrentamos en nuestro caminar en esta vida. Todo esto nos está golpeando, pero ¿qué creen? Nosotros estamos, como somos no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Nosotros entonces estamos bien fundados, sólidos, nuestra fe no cae. Vamos a ver aquí lo que dice Deuteronomio 32:8. Ahí, ¿dónde está? Aquí está. Dice Deuteronomio 32, verso 4. Ay, perdónenme. 32, verso 4. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Si nosotros construimos toda nuestra vida, que es nuestra casa, todos nuestros planes sobre la roca que es Él, que es Dios, que es Jesús, no seremos avergonzados. Jesús nos lo está diciendo, pero estos hipócritas religiosos, que no tienen integridad, solamente dicen, pero no están dispuestos a hacer. Y todavía es más perverso lo que hacen estas personas. Fíjense lo que dice, lo que continúa diciendo Jesús. Aquí en el verso, estamos en el 3, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esto se llama falta de compasión. Estas personas religiosas no tienen compasión por su prójimo. No, Jesús acaba de decir que cuáles son los dos mandamientos más importantes en el que se puede resumir toda la ley de Moisés. El amor a Dios, en primer lugar, y en segundo lugar, el amor hacia el prójimo. Y estos religiosos hipócritas son crueles porque atan cargas pesadas, les ponen cargas muy difíciles de llevar. Por ejemplo, en los tiempos de Jesús existía el templo, se ofrecían holocaustos conforme a la ley de Moisés y se hacían de manera periódica. Pero estos ladrones habían hecho una central de abastos en el atrio del templo, un lugar de comercio donde se alquilaban los locatarios, le alquilaban a los principales religiosos de su tiempo y decían, yo no te voy a aceptar esa vaca que vas a sacrificar de holocausto porque no me la compraste a mí y yo no sé su procedencia. Entonces cómpramela a mí porque esta está garantizada que Dios va a recibir tu holocausto. Bueno, ¿en cuántas iglesias como esos brasileños para de sufrir te dicen que te piden dinero y que des todo para que Dios seas agradable a los ojos de Dios? Atan cargas pesadas. Ellos no lo harían, ¿verdad? Pero se lo ponen a los hombres que son sinceros, pero que no tienen mucha doctrina, eh, para aprovecharse de ellos. Es falta de compasión. Y dice, y continúa la lectura, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensancha sus filacterías y extienden los flecos de sus mantos. Vaya, vaya.
Qué barbaridad. A eso se le llama falta de espiritualidad. Ellos lo único que les interesa es ser vistos por todos los hombres. Ensanchan sus filacterías y extienden sus flecos en sus mantos. ¿Se acuerdan de esta cita del Antiguo Testamento donde Dios le manda a Josué que estas palabras que yo te mando hoy las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y las pondrás en tu frente y en tu brazo y de día y de noche meditarás en esta ley que yo te doy? Bueno, eso se les conoce como filacterías y les puse una ilustración aquí en la presentación para que más o menos entendamos a lo que se está refiriendo Jesús. Eh, la puse hasta acá adelante, discúlpenme, ahorita la corrijo, pero las filacterías en esta imagen son estas como cintas que llevan en el brazo, en la frente y en los brazos, que es como unos cubitos donde ponen una pequeña porción de la Biblia, de la ley, y entonces literalmente se la ponen en la frente, ¿no? Y en los brazos. Aquí no subí la imagen, pero sí la descargué, se las voy a poner aquí enseguida para que ilustrar un poquito lo que se está diciendo de las filacterías. A ver, eh, a ver si lo puedo hacer más grande, sí. Miren, las filacterías son estas correas de cuero que se atan a los brazos y en estos cubitos se ponen porciones de la Torá, del Antiguo Testamento. Esas son las filacterías. Miren, aquí les voy a poner esta foto actual de un judío orando ahí en Jerusalén, cómo tiene la correa atada aquí a sus brazos. Aquí está el cuadrito donde adentro tiene una porción de la Biblia y también la tiene en la frente, ¿ya vieron? Esas son las filacterías. Estos religiosos que habla Jesús ensanchan, ¿verdad? Ensanchan sus filacterías. Voy a regresar aquí a la presentación. Dice, ensanchan los cueros, ¿verdad? De piel para que se vean a distancia que tienen las filacterías puestas y están cumpliendo con la ley de Moisés y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos de sus mantos son eh, este detalle, ¿no? Que vienen en sus vestiduras. Las hacen anchos, ¿verdad? Extienden sus flecos para que de a la distancia se vea que son unos querubines, unos hijos de Dios tremendos, estos hipócritas, ¿verdad? Fariseos que fingen ser muy espirituales, pero están muy lejos de ser. Jesús los está desenmascarando. Jesús no está diciendo esto con amargura ni con rencor, simplemente está diciendo para nosotros que nos guardemos de estos hipócritas. Les falta integridad, y luego sigue en el 6 dice, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las iglesias, digo, en las sinagogas. ¿Esto qué se llama? Y dice, y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen rabí, rabí. Eso se llama falta de humildad. Estos religiosos, estos líderes religiosos, tenían todo menos humildad, eran todo menos espirituales, eran súper carnales. Eran hombres deshonestos, les faltaba integridad y Jesús está acusándolos. Pero luego dice Jesús, pero vosotros no querréis que os llamen rabí, porque uno, un poquito yo entiendo que también está haciendo como el Shema, ¿verdad? Oye Israel, Jehová el Señor, uno es, ¿verdad? Pareciera ser que está insinuando, dice, porque uno es vuestro Padre, o sea, en esa porción de Deuteronomio donde viene el Shema, es verdad, uno es vuestro Padre que está en los cielos. No está contradiciendo a Moisés. Dice Jesús,
cómo se comportan los verdaderos líderes espirituales eh, y, y- y les da algunos, y les da algún, y comienza con algunos consejos. No llamen, dice, no dejes que los llamen rabí, porque uno nada más es vuestro maestro, el Cristo. Jesús es nuestro único maestro, ¿verdad? Y el Espíritu Santo, que es parte de la Trinidad, que es Dios también. Dice, uno es nuestro maestro, el Cristo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos, ¿verdad? Ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, el Cristo. El que es mayor entre vosotros sea vuestro siervo. Aquí lo puse en mi Biblia. Fíjense aquí, bueno, yo lo escribí, tú lo puedes escribir, a mí me gusta rayar mi Biblia, pero aquí le puse, los verdaderos líderes espirituales evitan títulos exagerados y además son humildes. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Jesús nos pide que seamos humildes. Y después de esto, Jesús empieza con una serie de lamentaciones, ¿verdad? Se llaman los ayes sobre estos hipócritas religiosos. Donde lo puse, aquí. Viene una serie de ay, ocho ayes, o porque dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Sin embargo, son eh, ocho ayes que nosotros encontramos en la Escritura donde en estos lamentaciones por la hipocresía de estos religiosos, empieza Jesús a resaltar un aspecto crítico de su conducta, como la falta de amor, el uso de la religión para beneficio propio, su hipocresía, su aprovechamiento de otros, la condenación que provocan cuando otros siguen sus mismos rituales, que distorsionan la verdad que eligen partes convenientes de las escrituras. Si me dan tiempo y me lo permiten, lo podemos explicar, porque veo que nos está comiendo el tiempo, pero si nos pasamos unos 5 o 10 minutos y abusando de que no va a haber clase la próxima, dentro de 8 días, porque es Semana Santa y muchos de ustedes salen de vacaciones, sí me gustaría seguir avanzando con estos ocho lamentaciones. Vamos a ver el primer ay. Vamos a leerlo y lo comentamos. Dice así Jesús. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Fíjense que cuánta maldad había en estos hipócritas religiosos. Ellos les impiden acceder al reino porque ellos están imponiendo cargas y doctrinas que realmente ellos no viven. Y esto crea barreras doctrinales que impiden a las personas que se acercan con fe a llegar a la verdad, a la revelación de Dios. Ellos desvían la revelación de Dios y eso es la primera cosa que Jesús les está reclamando. El segundo tiene que ver, se los leo, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas como pretexto hacéis largas oraciones, por eso recibiréis mayor condenación. Los líderes religiosos, desde ese tiempo y hasta hoy en día, se benefician a expensas de las personas más vulnerables. Jesús se está refiriendo, por ejemplo, a las viudas que desde entonces se consideran como un grupo social vulnerable, juntamente con los esclavos y los enfermos, ¿verdad? Eh, entonces ellos estaban manipulando a la gente a su favor, desatendiendo sus responsabilidades de amar al prójimo, cuidando de ellos
y guiándolos en compasión hacia las verdades de la Biblia. Ellos estaban aprovechándose de la gente, no les importaba nada, eran sumamente egoístas. El tercer ay tiene que ver, y se los leo, dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Estos hipócritas religiosos estaban corrompiendo la fe de quienes, haciendo que otros siguieran ritos sin sentido, peregrinaciones, ofrecimientos, pactos con Dios, como si nosotros tuviéramos el nivel de Dios como para pactar con Él, ¿no? Hacer compromisos que sabemos que no vamos a poder cumplir porque somos carne, necesitamos apelar a Dios, a su palabra. Estos hipócritas estaban haciendo que la gente se condenara y eso era otra cosa que Jesús le reclamó, que estaban desviando el enfoque de la gente de la verdadera fe. El cuarto ay tiene que ver con distorsionar la verdad. Fíjense lo que dice Jesús. Ay de vosotros, guías ciegos, dice el verso 16, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. Insensatos ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, les vuelve a decir Jesús, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por altar, jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo, jura por él y por él que lo habita, por el que lo habita. El que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y jura por aquel que está sentado en él. Estos perversos estaban distorsionando la verdad. Ellos le daban importancia a lo que Dios no le da importancia y le quitaban importancia a lo que realmente Dios, para Dios es importante. Estos estaban manipulando la enseñanza que lleva a las personas a ser nuevamente engañadas y alejadas de la genuina visión del Todopoderoso, del carácter de Dios, distorsionadores de la verdad, necios, es decir, gente tonta que no entiende, ¿verdad? Eso es una persona necia, y ciegos, eran ciegos guiando a un pueblo en lo tema espiritual. El quinto ay viene en el verso 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y traguéis el camello. Estos líderes, por supuesto que nosotros diezmar y ofrendar, ¿verdad?, para la obra del Señor es nuestra obligación y nuestra responsabilidad. Pero algunos, como ellos, y hoy en día, y a lo largo de toda la historia de la iglesia, piensan que por estar diezmando, entonces tienen carta abierta para pecar. Incluso hasta se lo cantan al pastor en la cara. A ver, pastor, acuérdese que yo diezmo y soy el que sostiene prácticamente su iglesia. Ay, asústame. ¿A poco sí? La iglesia es del Señor. Pero ellos creen que y estos, al igual que estos perversos, que por diezmar el eneldo y el comino, entonces podían hacer otras cosas. Ellos estaban haciendo de la palabra de Dios un buffet. Esto lo como y esto no me gusta, esto lo desecho, pero como estoy comiendo esto, entonces eso me exime de cumplir lo demás. Eso es incoherente. Eso socava la autenticidad y el compromiso con la ley de Dios, con la palabra de Dios, con la voluntad de Dios. Y ahí puse ese circulito, ¿verdad? De la hipocresía religiosa. Ellos seleccionaban las escrituras, se justificaban su hipocresía y entonces ellos continuaba el ciclo, ¿verdad? Se hacían una exposición distorsionada de la verdad bíblica. Eso no es. Desde aquellos tiempos a hoy en día lo seguimos haciendo todos, mis hermanos, todos. Todos lo seguimos haciendo. Esto es algo para que reflexionemos y nosotros digamos,
pues perdóname, Señor, no me había dado cuenta, ¿verdad? Que estaba haciendo esto. Después viene el sexto ay, deleitarse de las apariencias. Dice así, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Estoy leyendo el verso 25. Porque limpiáis lo de afuera, del vaso y del plato. A ver, ya se los voy a poner aquí. 25. Porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. La hipocresía se ve reflejada en el hecho de que muchos líderes religiosos priorizan las apariencias sobre la autenticidad de sus corazones. Este enfoque superficial les impide reconocer sus propias fallas y la necesidad de un cambio interno. Por ejemplo, ustedes saben que un pastor, predicador muy famoso, Steve Lawson, no quería decir su nombre, pero bueno, ya lo dije, ahí en Dallas, que él predicaba en Dallas, que escribió muchos libros y que era director del seminario, de la maestría y de no sé qué tanto, él empezó a guardar empezó con esta hipocresía, ¿verdad? Y así muchos cristianos. No, nosotros no podemos espantarnos. Ay, yo no soy como ellos. No, espérate, todos lo somos en menor o menor grado. Por eso estamos estudiando la Biblia. Y Jesús nos está advirtiendo lo que no le gusta a él. Ellos priorizaban verse bien, ¿verdad? Mira, mientras la gente no se dé cuenta, mira, no hay problema. Lo importante es dar una apariencia hacia la iglesia, hacia todos los hermanos antes que reconocer sus propias fallas. Ellos, como este predicador, se negó a ver sus propias fallas, al igual que estos hipócritas religiosos, y la necesidad de tener un cambio interno. Oremos por todas estas personas, por nosotros y por todos los líderes que han caído en algún tipo de pecado terrible que los ha dejado fuera de su ministerio. Oremos porque el Señor Jesús, claro que está enojado y si pueden ustedes notar, está furioso contra todas estas personas. Dice así el siguiente ay, fariseo ciego, bueno, este es parte, ¿verdad? Del sexto. Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también la ofrenda, lo de afuera sea limpio. Viene el séptimo ay. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Otra vez Jesús les está resaltando su hipocresía a pesar de que ellos sabían, conocían las escrituras, cuidaban las apariencias, estaban llenos de pecados, lo sabían, pero la apariencia es primero, ¿verdad? Estaban contaminados y no les importaba. Y vamos a leer el último. Ay, dice, dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y ellos y a, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas y perseguiréis de ciudad en ciudad. El último ay es el engaño de la rectitud. En su hipocresía ellos transmitían una imagen correcta, ¿verdad? Santa y piadosa, con sus filacterías, sus flecos ensanchados, pero son iguales o peores de aquellos a quienes ellos critican. Eh, no son personas rectas. Jesús se los estaba diciendo en su cara. Y después viene una condenación de Jesús, una profecía. Jesús los está profetizando
un día de juicio, de destrucción a esa generación. Vamos a continuar con la lectura ya para ir cerrando con el estudio. Y dice así, dice Jesús, a unos los azotarán y a otros los perseguirán de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta el justo juicio, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis en el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jesús les está diciendo a esa generación en particular que vendría juicio y destrucción por su hipocresía y por su falta, por su necedad y por no haber reconocido al Mesías que era Jesús y que no quisieron verlo. Nosotros conocemos la historia secular, ¿verdad? En los libros de historia, que en el año 70 después de Cristo, es decir, aproximadamente 40 años después de que Jesús pronunciara estas palabras, viene una destrucción del Imperio Romano bajo el emperador Nerón, donde destruye, saquea, ¿verdad? La santa ciudad, mata a muchos judíos, los que alcanzan a sobrevivir salen corriendo, se hace la diáspora judía, todos los judíos salen corriendo de su tierra. ¿Por qué? Pues porque los estaban persiguiendo para matarlos. Este es un evento histórico que en cualquier libro de historia podemos corroborar que aconteció. Y Jesús condena con esto a estos líderes espirituales. La hipocresía tiene una imagen propia engañadamente o engañosa, que a sus ojos es correcta, santa y piadosa. O peor, fingen ser correctos, santos y piadosos, pero son iguales o peores de aquellos a quienes se admiran. Pero de Jesús nadie se puede burlar. De Jesús nadie puede eh, eh, reírse. A lo mejor por un tiempo pareciera ser que se salen con las suyas, pero se olvidan de que Dios todo lo ve, todo lo sabe, y todos los que mueren sin Cristo serán juzgados por el Señor Jesucristo en el tribunal, en el juicio del gran tribunal del trono blanco, que dice aquí en Apocalipsis. Y vi un trono blanco y el que estaba sentado en él, y delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Bueno, el Señor va a juzgar con justicia a todas las personas. El Señor nos va a juzgar a nosotros, pero los que tenemos a Cristo seremos juzgados no para condenación, sino seremos juzgados también por nuestras obras, y Dios juzgará qué tanto fruto dimos. O sea, este juicio, que es el tribunal de Cristo, viene primero y viene sobre su iglesia. A ver, hijitos, yo te di tantos talentos, ¿cuánto me vas a dar de vuelta? ¿Cuántos intereses me vas a regresar? Yo sembré en ti la semilla del Evangelio. ¿Cuánto fruto produjiste durante tu vida? Sin embargo, a todos estos incrédulos que no quisieron creer, que se burlaron del Evangelio, o peor, líderes que se aprovecharon de las ovejas y usaron de su lana, ¿verdad? En lugar de servir a las ovejas, serán juzgados por sus obras. Y Jesús haciendo un recuento de todos los adjetivos que les da a estos falsos líderes religiosos, les llama necios y ciegos, guías de ciegos llenos de robo y de injusticia, sepulcros blanqueados, serpientes, generación de víboras. Y las víboras están asociadas desde Génesis 3:15 con Satanás, ¿verdad? Hijos del diablo. Así que, hermanos, nosotros, ya para concluir, debemos de tener una conciencia de que a Dios le tenemos que servir con honestidad, que tenemos que ser personas que tengamos la humildad suficiente para reconocer nuestras faltas. Es pecado el orgullo, es un pecado terrible. En el estudio de prematrimonial, los que están estudiando con mi esposo y conmigo, tratamos 2 días, ¿verdad?, acerca del orgullo.
El orgullo es algo con el que vamos a luchar siempre, que nos va a impedir siempre ver a los demás diferentes, siempre va a ser con rencor, ¿verdad? No podemos aceptar a alguien mejor que nosotros y nosotros, nuestro orgullo nos impide ver nuestro propio pecado. Tenemos que ser personas humildes. El Señor Jesús nos acaba de decir cómo podemos nosotros ser personas humildes y que de Dios nadie se va a burlar. Así que oremos, mis hermanos, cerremos este estudio con una oración y todos aquellos que están llegando al mensaje del Evangelio por primera vez, pon pon tu mirada en Cristo, porque Cristo es un abogado que vino a pagar nuestra deuda, nos vino a conseguir un amparo judicial para no ser juzgados, como lo leímos en ese tribunal, en Apocalipsis 20, 11 y 12, para que no seamos juzgados por las cosas que hicimos mal. La sangre de Cristo alcanza para pagar esa deuda impagable por nosotros, por ti, por mí. Solamente en Cristo nosotros podemos hallar salvación, fe y vida eterna. No es que nuestros pecados pasen desapercibidos, sino que ya fueron juzgados y pagados por el Cristo en esa cruz. Así que tengamos esa conciencia. Si tú estás llegando por primera vez al Evangelio, pídele a Cristo que entre a tu corazón, que te llene de fe para tener un arrepentimiento genuino. Acércate a la Biblia, busca una iglesia cristiana, Vida Nueva para el Mundo, por ejemplo, que es donde nosotros nos congregamos. Es la mejor opción que yo te puedo recomendar. Hay muchas otras iglesias, no las conozco. Llevo muchos años en Vida Nueva y ahí se predica la sana doctrina. Así que vamos a hacer una oración y nos despedimos. Señor Jesús, en tu precioso nombre oramos, Señor, y te damos gracias por tu palabra. Fue fuerte, fue un regaño, una represión fuerte, Señor, pero nosotros lo tomamos con humildad. Sabemos, Señor, que te necesitamos por si hemos caído en alguno de estos pecados terribles, reconocer que te necesitamos y que necesitamos ser lavados con tu sangre preciosa. Jesús, perdónanos porque todos los días pecamos. Límpianos, Señor, porque dice tu palabra que en la sangre, en ese sacrificio único que hiciste hace 2000 años, hay suficiencia para el perdón de todos los pecados pasados, presentes y los que lleguemos a cometer, Señor, hasta antes de llegar a tu presencia gloriosa. Bendice a cada una de las personas que tomaron el tiempo de estudiar el día de hoy, de acompañarme en este estudio. Bendícelos a ellos, a sus familias, guarda sus alacenas, multiplícale su economía, su salud. Gracias, Jesús, por la vida de todos ellos y cada uno de ellos, que ellos sientan la necesidad de seguir predicando este mensaje esperanzador de salvación. Gracias, Jesús, por tu palabra. Te amamos y te bendecimos. En tu precioso nombre oramos y te damos gracias. Amén. Bueno, vamos a abrir micrófonos si es que alguien sigue vivo por aquí para despedirnos y desearles que pasen unas vacaciones hermosas en compañía de toda su familia.